Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Qué pena llegarles tarde, pero es que estamos organizando lo de la Semana del Contador. Pues el Día del Contador es el 1 de marzo, pero pues la universidad está organizando toda una temática acerca de la Semana del Contador, en donde pues se van a realizar eh, una serie de clases, o bueno, más que clases como charlas o seminarios, en donde se tocarán temas relativamente importantes. Entonces, pues digamos que la próxima semana, toda esa semana van a haber charlas especializadas que les va a servir a ustedes para complementar lo de su profesión, ¿ok? Entonces, pues digamos que estamos en esa organización. Yo creo que deben estar recibiendo información al respecto entre esta noche y mañana con el ánimo pues de, digamos que de tener la programación completa para esa semana, ¿ok? Bueno, eh, ¿me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Porfa. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, después de haber avanzado la sesión pasada mirando la estructura del archivo y la forma en la cual pues vamos a manejar la sesión, entonces voy a estar conectándome, voy a estar pasando del PowerPoint al Excel. ¿Listo? Y así vamos a estar durante toda la sesión. Entonces, digamos que aquí lo primero que... No, un precipitico, nomás está a cerrar esta cortina. mm, ¿Hay, hay, hay micrófonos abiertos, porfa? Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, digamos que ya habíamos explicado lo que era nuestra hoja sumaria de renta en nuestro archivo Excel. Entonces, pues básicamente esa parte ya, digamos que ya la teníamos cubierta. Miramos lo que era el archivo y más o menos sus componentes. Y con base en eso, pues digamos que vamos a arrancar eh, el día de hoy, básicamente mirando varias cositas. Lo primero es, listo. Entonces, lo primero es básicamente, digamos que estando en nuestro archivo Excel, aquí está, ubicándonos acá en nuestro archivo Excel, en nuestra hoja sumaria de renta, digamos que una vez ya tenemos nuestras cuentas contables, una vez ya he cerrado mi contabilidad, porque pues primero yo tengo que surtir ese proceso, hago el cierre, ¿para qué? Para que el sistema contable comience a cruzar todas las cuentas, haga las sumas y restas que tiene que hacer en la contabilidad, consolide ese saldo y lo herede a nuestros estados financieros. Entonces, una vez se ha realizado ese cierre contable, es importante, pues digamos que poder establecer, viene toda una etapa de revisión de esos estados financieros para poder determinar si las cifras realmente están bien o debemos realizar algunos ajustes, ¿sí? Por lo general salen ajustes por realizar, ¿ok? Entonces no se asusten si es que no les cuadra, pues ahí hay que hacer ese trabajo de revisión y luego viene la etapa denominada ajustes. Entonces, establezco cuáles son los ajustes que debo hacer para llegar a la declaración de renta. Para ese punto, debemos tener en cuenta... Profe, qué pena, pero esas cifras están saliendo de donde ya me perdí. No, estoy simplemente, acabo de abrir el archivo de Excel y estoy ubicado en la hoja sumaria de renta. Lo que les estoy diciendo es que aquí estamos mirando
digamos que hay varias etapas antes de llegar a realizar nuestra declaración de renta. La primera etapa es realizar el cierre contable. Y les explicaba que el cierre contable pues consiste básicamente en que el software contable comienza a hacer todas las sumas y restas en cada una de las cuentas para generar un saldo y ese saldo pasa directamente al estado de situación financiera o al estado de resultados. eh, y luego viene una etapa de ajustes. ¿Por qué? ¿Por qué la etapa de ajustes? Porque no siempre coincide el saldo que tenemos ahí que se heredó a ese estado de situación financiera. Hay que por lo general realizar una etapa denominada ajustes. Tenemos que leer bien la información, identificar esa serie de pronto anomalías o cosas raras que estamos viendo en el estado de situación financiera y procedemos a realizar los respectivos ajustes. Entonces, digamos que en esa etapa hay que tener en cuenta lo que dice este artículo, el artículo 21, raya 1 de la ley 1819 del 2016, ¿sí? Como les decía, esa ley 1819 ha sido la reforma tributaria del año 2016. Esa reforma tributaria ha sido como la más estructural que ha habido, digamos que en estas últimas reformas tributarias que se han desarrollado. Ha sido una reforma tributaria muy bien pensada, una reforma que realizó unos grandes cambios, pero pues que digamos que todavía se mantienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente tuvo unos cambios profundos en la parte tributaria. Entonces todavía ustedes van a estar viendo que existen menciones a esa ley 1819. No significa que estén equivocados o alguna cosa de esas, no, es simplemente porque todavía están vigentes esos artículos, ¿ok? Entonces, esa ley 1819 pues fue una ley que tuvo un cambio importante en las reformas tributarias, fue una reforma tributaria robusta, una reforma tributaria gruesa, y frente a ese artículo 21 raya 1 nos indica que para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Cuando la ley tributaria remita... ¿Perdón? Sí, por favor. Profe, pero entonces esa ley solamente prevalece solamente para las personas, digo, para las empresas. No. Una reforma tributaria, digamos que afecta tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Esta ley todavía tiene muchos artículos que están vigentes, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes van a mirar el estatuto tributario, van a encontrar que todavía dice adicionado ley 1819 de 2016 y de pronto usted se asusta. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pero ¿por qué me están mencionando la ley 1819 si la ley de la última reforma tributaria es la 2277? Entonces, de pronto usted se puede llegar a confundir. No, no es que se confunda, es simplemente que todavía y debido a la robustez de esa reforma tributaria del 2016, que fue legalizada bajo la ley 1819, todavía tiene mucho articulado vigente dentro del estatuto tributario. Entonces, no se afanen si lo llegan a ver, si hacen mención acerca de esa, si digamos en el estatuto tributario encuentran todavía información referente a esa ley 1819. Entonces les decía que cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia, en todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. Es decir, está haciendo referencia a los estándares internacionales. ¿Ok? Digamos que ese artículo 21 raya 1 es lo que muchos expertos han denominado esa conexión formal entre lo que es la contabilidad y el sistema tributario colombiano. ¿Ok? Y de pronto usted estará diciendo, pero ¿por qué está diciendo que esa conexión? Si se supone que esos dos se hablan, es decir, uno paga impuestos con base en lo que
digamos que en lo que resulta de la contabilidad. Sí, pero digamos que cuando se implementó el estándar internacional en Colombia, el primero que levantó la mano para poner peros fue la DIAN. Yo, mira, a mí me parece muy chévere, los felicito que implementen los estándares internacionales, pero a mí me siguen declarando con base en la contabilidad antigua, en la contabilidad que estaba regulada por el decreto 2649. Eso fue durante esos primeros años de implementación, pero luego ya la DIAN se ajustó también, realizó todo lo que tenía que hacer. Y bueno, es que miren que cuando se hizo esa implementación del estándar internacional, el golpe más fuerte que se tuvo con esa implementación es que a muchas empresas su utilidad le disminuyó. Y si a usted le disminuye la utilidad, obviamente le disminuye el impuesto a pagar. Entonces, cuando la DIAN empezó a ver eso, dijo, un momentico, muy chévere lo de sus estándares internacionales, pero ni de fundas vayan a pensar que es que yo les voy a devolver plata. Eso hace parte del proceso de convergencia y no significa que yo como DIAN les voy a reintegrar dinero porque ustedes ajustaron sus estados financieros a la norma internacional. Entonces, digamos que ese fue como una salida que tuvo la DIAN para evitar el que muchas empresas, y bueno, sobre todo empresas, se pusieran a hacer reclamos frente a devoluciones que, digamos, ellos ya habían impuestos que ya habían pagado y sobre los cuales, pues digamos que al hacer esa migración al nuevo estándar internacional, pues le arrojaba como un saldo a favor. Entonces, de una de la DIAN se desentendió del tema y dijo, no, a mí no vayan a reclamar saldos a favor, esto es un tema totalmente independiente, es una situación de integración entre un sistema contable antiguo y un sistema contable nuevo, y lo que pase ahí es tema contable y no afecta la parte tributaria. Entonces, siempre y desde ahí ha habido como ese rifirrafe entre la parte contable y la parte tributaria. Son dos situaciones que se han venido llevando ahí como medio regular, pero que con este artículo, pues digamos que están como limando asperezas. Entonces, básicamente lo que nos dice es que eh, la parte, y aquí es importante, estos dos términos, el reconocimiento y la medición. En el estándar internacional se habla de reconocimiento cuando uno en una transacción contable identifica si eso es un activo, si es un pasivo, si es un costo, si es un gasto. ¿Ok? Entonces lo relaciona en la contabilidad y lo ata a alguno de esos conceptos. Ya sea en contabilidad, entonces eso puede ser efectivo equivalente al efectivo, puede ir a parar al inventario, puede ir a parar a un activo biológico, puede ir a parar a propiedad, planta y equipo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y la medición, pues digamos que es un proceso a la par con el reconocimiento. ¿Por qué? Porque usted no se va a llevar una cuenta y se la va a llevar en blanco, o va a meter una transacción y no le va a poner valor. Por lo general, la identifica y la mide de una vez. Y ese proceso de medición, para realizar un proceso de medición, usted tiene que utilizar un criterio de medición. ¿Qué criterios existen? El criterio del costo histórico, el criterio del valor presente, el criterio del valor razonable, el criterio del valor razonable, del valor neto realizable, el del costo corriente, etc. Hay varios criterios y dependiendo lo que le diga la norma, usted aplica el criterio de medición que más le convenga. Entonces, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo nos dice esa propiedad en la medición inicial, porque aquí está haciendo referencias al reconocimiento y medición, pero habla específicamente de la medición inicial. Esa medición inicial, cuando yo compro una máquina, por ejemplo, no es solamente, yo no me llevo solamente el valor de la máquina, yo tengo que contemplar como un mayor valor de esa máquina los fletes, los seguros, los gastos de nacionalización si es que es importada, la adecuación del espacio físico para poner ahí esa máquina, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un mayor valor de esa máquina. A eso hace referencia la medición. La medición me dice, si usted va a utilizar el costo histórico, tenga en cuenta todas esas arandelas demás
en las que incurrió usted para poder poner a producir esa máquina y que esa máquina le empiece a generar ingresos a futuro. Entonces, básicamente eso, por eso muchas personas dicen que este artículo lo que hizo muy bien fue articular la contabilidad con la parte tributaria. Entonces, básicamente aquí lo que dice la norma, y la vuelvo a leer, para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Recuerde que en la parte tributaria hay varios componentes. El primero es, digamos que está el sujeto activo. El sujeto activo, ¿quién cree que sea? ¿La empresa? No, no, el sujeto activo viene siendo el Estado, ¿ok? ¿A quién le pagamos los impuestos? Si el sujeto activo es el Estado, ¿quién es el sujeto pasivo? Ahí sí viene siendo la empresa. Exacto, los contribuyentes. Exacto, no solamente las empresas que serían las personas jurídicas, sino las personas jurídicas y las personas naturales. Esos seríamos los contribuyentes. Entonces, sujeto activo, Estado, sujeto pasivo, contribuyentes, viene el hecho generador, luego viene la tarifa y viene un quinto que se me olvida, hecho generador, tarifa, sujeto activo, sujeto pasivo. Bueno, ahorita que me acuerdo. ¿El hecho generador son los impuestos? Exactamente, si fue una compra, si fue una venta, luego viene la tarifa con la que se graba esa transacción, dependiendo lo que haya, lo que esté estipulado en el estatuto tributario. Esas tarifas, digamos que en algunos casos varían, ¿sí? Dependiendo de las reformas tributarias y todo ese tipo de cosas, tienden a modificarse. A eso hace referencia esa tarifa. Pero hay un quinto componente que ahorita no me acuerdo, tan pronto me acuerde se los digo, para que lo tengan presente porque son 5, ¿ok? Entonces, aquí básicamente lo que nos dice es, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con qué? Con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Entonces, como que ahí la DIAN dijo, ok, me aguanto, se las valgo. Voy a ajustarme a lo que diga el estándar internacional, que es con lo que ustedes van a registrar las transacciones al interior de las empresas y con base en eso, ustedes me van a pagar. Entonces, lo voy a tener en cuenta, dice el Estatuto Tributario, gracias a la Ley 1819. Más sin embargo, sigue diciendo, entonces, los obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia. ¿Ok? En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente. Entonces, primero le dice sí. Ahora, si de pronto hay algún vacío o yo interpreto que eso, que gracias a esa interpretación que usted le está dando a la norma, me va a pagar menos impuestos, entonces yo como DIAN, pues bueno, la DIAN no es que cree leyes, lo hace el Congreso mediante modificaciones al estatuto tributario. La ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 del año 2009. Entonces, básicamente es eso. Primero, se ajusta y dice, bueno, me aguanto que ustedes ya hicieron el proceso de convergencia a los estándares internacionales, pero si encuentro alguna anomalía, yo dictaré las normas y ustedes se deben ajustar a eso. Entonces, pues ya uno como que dice, listo, ok, bueno, pero ya por lo menos hubo un primer acercamiento. Siempre ha habido problema entre la parte contable y la parte tributaria. Esos dos parecen hermanos, pelean. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, es como esas peleas que uno tiene que acostumbrarse a eso, ¿ok? Puede que en algún momento llegue a un punto de acuerdo, pero no va a ser en todo. Siempre va a haber diferencias. Entonces, muchas cosas que hacemos en la contabilidad van a tener un efecto tributario. Por ejemplo, el devengo. El devengo va a ser algo bien importante que va a tener impacto sobre la información financiera. ¿Qué es el devengo? Es lo que en la contabilidad antigua se conocía como la causación. Entonces, básicamente, el devengo implica que
yo registro una transacción en mi contabilidad, incluso así no se haya perfeccionado. ¿Qué quiere decir perfeccionado? Digamos que pido unas cotizaciones sobre un telescopio que quiero comprar y me llegaron 4 cotizaciones, decidimos por cuál es la empresa a la que le vamos a comprar y le decimos a la empresa, bueno, vamos a realizar la compra de ese telescopio, entonces queremos realizar un contrato de compra-venta en donde usted se compromete a unas cosas, yo me comprometo a otras y perfeccionamos ese contrato. Entonces, el proveedor digamos que se aguanta eso y dice, listo, vamos a hacer el contrato, entonces elabórelo usted, me lo manda, yo lo ajusto y digamos que lo conciliamos y lo perfeccionamos. Entonces, yo le mando el contrato, me hace unos ajustes, yo se los aplico, de pronto discutimos algunas cosas, lo afinamos y listo el contrato, lo firmo y lo firma él. Y ahí en ese contrato salen unas condiciones. Te digo, digamos que las condiciones son pagar el 30% a la firma del contrato, ¿sí? Eh, el contratista o el proveedor me manda el bien a los 30 días y a los 30 días, tan pronto me haya confirmado que ya lo dejó en el buque para mandarlo vía marítima, yo le hago el giro del 50% y entonces me queda un saldo del 20% del total de la factura que se lo voy a pagar a 30 días. Entonces, perfeccionamos el contrato, ya con esa perfección, con ese perfeccionamiento del contrato, el proveedor me manda la factura, yo esa factura la ingreso a mi contabilidad y nótese que todavía no he realizado el desembolso, que todavía no me han mandado el telescopio y yo no tengo nada todavía, ni el proveedor tiene nada de plata. Pero él ya tuvo que haber registrado ese ingreso a su contabilidad y yo ya tuve que haber registrado esa compra en mi contabilidad sin tener todavía sin tener todavía yo el telescopio y sin que el proveedor tenga todavía el dinero. ¿Por qué? Porque ya hay un documento, un contrato de compraventa entre las dos partes en donde nos pusimos de acuerdo y ya eso es un hecho, ¿ok? Que más adelante pase algo y se deshaga el contrato, eso ya será otro tema, pero lo que dice el devengo es que usted debe realizar el registro de esa transacción tan pronto nace. Y la transacción, digamos que esas obligaciones nacen con el perfeccionamiento de ese contrato, en este caso un contrato de compraventa. ¿Sí me hice entender con lo del devengo? Sí, profe. Perfecto, bien, gracias. Entonces, digamos que volviendo aquí a mi Excel y revisando nuestra hoja sumaria de renta, aquí estoy en la sumaria de renta, tenemos una columna con un plan de cuentas, esta columna A, tiene un plan de cuentas, pero es un plan de cuentas simulado, ¿sí? No tiene por qué corresponder exactamente con un plan de cuentas puntual, ¿sí? Recuerden que yo hoy en día puedo usar cualquier plan de cuentas, no es obligatorio usar un plan de cuentas específico. Entonces, en esta hoja sumaria de renta tengo todas las cuentas del activo, del pasivo. Entonces, mira, aquí tenemos todo lo del activo, todo lo del pasivo, todo lo del patrimonio, y lo de ingresos y ganancias y costos, gastos y pérdidas, ¿ok? Bueno, y aquí todo lo de costos de producción porque esta es una empresa industrial. Entonces, digamos que ahí ya tengo, digamos que tengo ese componente y básicamente en esta hoja sumaria de renta tengo todas las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos y de los gastos. La idea con esta información es que es básicamente hacer una depuración de nuestra contabilidad, ¿ok? Recuerden, no es que yo coja directamente los saldos que me arroja mi sistema contable y que me crea el estado de situación financiera y esa información tal cual yo me la llevo para la declaración de renta. Eso no pasa, ¿sí? Eso no se hace de esa manera. ¿Por qué? Porque yo hago un cierre contable, pero igual debo hacer un cierre
digamos, un cierre fiscal, ¿ok? En donde tengo que hacer un depuramiento de las cuentas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los saldos de los bancos. Entonces, estando aquí en nuestra hoja sumaria de renta, ¿sí? Me ubico en el primer componente que son toda la parte del efectivo y las cuentas, el efectivo y el equivalente al efectivo. Entonces, básicamente, tengo esas dos cuentas. Tengo una cuenta corriente en Bancolombia y tengo una cuenta en el Banco de Miami. Normalmente, eh, se esperaría que las cuentas bancarias se encuentren conciliadas, es decir, que el saldo del extracto sea el mismo al saldo en libros. Eso en la práctica, eso no pasa con mucha frecuencia, pero es el deber ser. O sea, si usted tiene la contabilidad al día, le debe dar igual el saldo del extracto al libro de bancos. Si no, digamos que no tiene que asustarse, vuelvo y le digo, no pasa con mucha frecuencia, pero el deber ser es eso. Entonces, es importante tener certeza que esa conciliación de los bancos esté realizada. En el caso que la cuenta esté conciliada, la renta de ese extracto bancario la voy a dejar igual, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta lo que establecen las normas tributarias sobre caja y sobre bancos. Aquí me dice, me tengo que retirar PowerPoint. Entonces, aquí frente al tema del efectivo, digamos que la norma tributaria me indica lo siguiente. Me dice, el artículo 268 del Estatuto Tributario me indica que el valor de los depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Me dice, el valor de los depósitos bancarios es el del saldo en el último día del año o periodo gravable. Recuerden, el periodo gravable por lo general es de un año. Arranca el 1 de enero y va al 31 de diciembre. Pero eso no implica que usted no pueda hacer cierres mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. Usted toma la decisión, pero el propósito es que por lo menos haya un cierre contable dentro de ese periodo, ¿ok? Y ese periodo gravable es del 1 de enero al 31 de diciembre. El valor de los depósitos en cajas de ahorro es el saldo en el último día del año o periodo gravable, incluida la corrección monetaria cuando fuera el caso, más el valor de los intereses causados y no cobrados. Eso es lo que me dice el artículo 268. Y el artículo 269 me dice, el valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera. Sucede que a nosotros nos aplica. ¿Por qué? Porque yo tengo una cuenta en un banco nacional y tengo una cuenta en un banco extranjero. Entonces, frente a la moneda extranjera, me dice el estatuto tributario, me dice, el valor de los activos en moneda extranjera se estiman en moneda nacional, o sea, debo convertirlo a pesos al momento de su reconocimiento inicial, ¿ok? A la tasa representativa del mercado. Reconocimiento inicial, bueno, aquí básicamente, digamos que... Profe, pero esa tasa representativa es, digamos, si estamos hablando que se toma el saldo del último día del año, esa tasa representativa es de ese último día del año. Bueno, aquí lo que dice la norma es, el valor de los activos en moneda extranjera se estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial. Es decir, si tú hiciste la transacción, digamos que te entró a la cuenta en el Banco de Miami el 15 de julio, ese 15 de julio que entró ese dinero, tú debes de inmediato realizar, o sea, consultar cuál es la TRM de ese, ¿qué fecha fue la que dije? 15 de julio, de ese 15 de julio y multiplicas la cantidad de dólares que te ingresó por la TRM de ese día y ese es el valor que vas a reflejar en tu contabilidad. ¿Ok? Es decir, eso se tiene que hacer a la par. Por eso aquí habla, la norma dice que al momento de su reconocimiento inicial, no dice al cierre contable, no dice cuando usted haga los cortes, no, al momento del reconocimiento inicial a la TRM. ¿Qué es lo que pasa? Y ahorita lo vamos a ver, que uno como empresa pues también crea una serie de políticas, cada quien mata sus pulgas como puede, ¿sí? Y digamos que esa liquidación o esa conversión, pues uno puede decir, mire, tengo tantas transacciones que eso realizarlo día a día, esa conversión, hay días que se me pasa, hay días que se me olvida, puedo mirar el extracto, pero a veces no tengo consulta en línea, miles de peros. Entonces, uno puede crear una serie de políticas para determinar cómo va a convertir
esos dólares, por decir algo, teniendo en cuenta que estamos en el Banco de Miami, esos dólares a pesos. Entonces ya les explico cómo lo vamos a hacer. Entonces la norma dice, el valor de los activos en moneda extranjera se estima en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado en el reconocimiento inicial. Perdón, es que hay micrófonos abiertos, les recomiendo, por favor, porque es que me distraigo y se me va el hilo. Entonces, fijémonos que en este artículo 268, ¿sí? Quedémonos con este artículo por ahora. Este artículo 268 del Estatuto Tributario nos dice cuál es el valor por el cual yo declaro un saldo en bancos, que es básicamente por el valor que aparece en el extracto bancario. Ese es un documento soporte para justificar ese saldo en esa cuenta. Lo que hemos dicho es importante que aplique en el área contable. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen el ajuste en la parte tributaria, pero no lo hacen en la parte contable. Y ahí empezamos a tener diferencias entre lo contable y lo fiscal. ¿Ok? Ahora, si ya, digamos que ya mirando aquí el 269, ¿qué pasa si hay dinero en moneda extranjera? Pues si tiene que estimar esa moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial. Entonces, ¿qué pasa en nuestro archivo? Me voy a mi archivo en Excel, me ubico en mi hoja sumaria de renta y tengo estas dos cuentas. Cuenta corriente Bancolombia y cuenta Banco de Miami. Entonces, en el tema de la cuenta corriente de Bancolombia, pues esperaríamos que no hubiese ajuste. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos conciliado el libro de bancos y me coincide con el extracto bancario. Y digamos que ese valor iría directamente al renglón 36. El saldo contable, básicamente aquí no hubo ningún tipo de ajuste en la cuenta corriente del Banco de Colombia, no hubo ningún ajuste, mire que ahí está en limpio, y el saldo que pasa para la declaración de renta es el mismo. Este valor pasa directamente a mi columna saldo declaración en este renglón. Y aquí tengo el renglón 110, que significa que cuál es el número de ese renglón en el formulario 110, aquí en el de renta, lo tengo referenciado a este renglón, al renglón 36, ¿ok? Ese es el renglón que yo voy a colocar en mi hoja sumaria de renta, acá en la columna renglón 110, el renglón 36. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy diciendo a Excel, todo lo que diga 36, súmelo o réstelo de acuerdo al signo y consolídelo y lléveme ese valor total al renglón 36 del formulario 110. Por eso me está llevando aquí 8.638.234.000 pesos. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí lo que estamos haciendo, bueno, y aquí también hay otro renglón que, digamos que hace referencia al formulario 2516, que es el de la conciliación fiscal, en donde yo estoy depurando esa conciliación para, ahí sí ya, una vez hecho esa conciliación fiscal, poder llevarme las cifras en limpio para mi declaración de renta. Entonces, la primera cuenta que nos llevamos es la cuenta corriente de Bancolombia, que no tiene ningún tipo de ajuste y su saldo contable se hereda directamente a la columna saldo declaración. ¿Y a qué renglón va a ir a parar? Al 36. ¿Listo? Ahora, si usted observa, en esta hoja 110, automáticamente al colocar el renglón en nuestro Excel, y gracias a que este archivo está formulado, el archivo mismo se encarga de colocarlo en la casilla indicada de ese formulario 110 en la casilla 36. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en la hoja sumaria de renta de nuestro Excel colocamos ese número 36 en este renglón 110, en esa columna F5, ¿cuál es la columna F5? Esta. O sea, estoy tomando la fila 5, la columna F. Cuando coloco aquí el 36 en esa casilla específicamente, digamos que Excel lo que hace es que va y coloca
el valor de 8.431 millones en el renglón 36 de nuestro formulario 110. Y esto nos indica que ese valor corresponde al efectivo y equivalente al efectivo, por lo que ese valor ya se hereda directamente al formulario 110. Entonces se me lleva ese dato, 8.431, pero obviamente aquí hay más cifras, porque yo, efectivo y equivalentes al efectivo, yo no solamente tengo la cuenta corriente de Bancolombia, yo tengo una cuenta en el Banco de Miami. Entonces miremos la incidencia que tiene esa cuenta del Banco de Miami en mi total del efectivo efectivo y equivalente al efectivo que voy a heredar a el formulario 110. Entonces, hasta ahora vamos en que esta cuenta 1105, que hace referencia a la cuenta corriente de Bancolombia, ya la tenemos conciliada porque no hubo ningún ajuste y su valor pasa directamente a la declaración. ¿Listo? Tenemos la cuenta 111010 del Banco de Miami, que por ser una cuenta en dólares tiene un tratamiento especial. ¿Ok? Y además tenemos esta cuenta, la 124505, carteras colectivas, que ya les explico qué es eso, y tiene ahí un saldo. Entonces, tenemos que, digamos que esos son y tenemos también la cuenta en el Banco de Bogotá. Esas 4 cuentas hacen parte de mi renglón 36. Entonces, básicamente lo que hace con esa identificación del renglón 36, el Excel suma esos saldos que dicen de la columna declaración, los suma y se lleva el total al renglón 36 del formulario 110 que tenemos acá en Excel. Por eso aquí ya heredó estos 8.638 millones 234 mil pesos. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que ha hecho. Y mire que me está tomando acá la fórmula, dice redondear, sumar sí, se va a la hoja sumaria de renta, en la columna F, y va a pegar en la hoja denominada 110 renta, va a heredar ese total y lo va a pegar en esa casilla. Es básicamente lo que hace. Y así va a ser el comportamiento de todas las cuentas que vamos a heredar a este formulario 110. ¿Listo? Ahora, entonces, decíamos que en nuestra sumaria de renta tenemos esas 4 cuentas que hacen parte del efectivo y el equivalente al efectivo, y los debo empezar a depurar, debo mirar si debo hacer ajustes o no y poder tener claro el saldo que me voy a llevar para el formulario 110 de declaración de renta. Entonces, digamos que ¿qué ajuste podemos llegar a tener en ese efectivo y equivalentes al efectivo? Pues digamos que ese ajuste hace referencia a la cuenta 111010, que es la del Banco de Miami. ¿Por qué? Porque la del Banco de Bogotá, pues digamos que está conciliada con el extracto bancario y ese saldo es porque es. Entonces ahí no tenemos inconveniente. La que sí debo mirar con detenimiento es la de esa moneda extranjera que tengo en el Banco de Miami. ¿Por qué lo debo hacer? Porque esa cuenta, y entonces aquí debo entrar a esta hoja que dice activos y pasivos ME, activos y pasivos en moneda extranjera. Acá voy a esa cuenta y voy a la fila número 4. Mire que es una tablita que me dice cuál es la cuenta, cuál es el detalle, el valor, cuál es la TRM, cuál es el valor en dólares, cuál es la tasa original, cuál es el valor en pesos. Entonces, aquí lo que podemos observar es que esa cuenta tiene un valor de 60.807.000 pesos. ¿Ok? Valor que coincide con el reflejado en nuestra hoja sumaria de renta. Hoja sumaria de renta en la columna C. Mire que el saldo contable es 60.807.000, que coincide con esta cifra, 60.807.000. Ahora, ¿ese valor de dónde salió? Porque eso sale de algún lado, eso tiene una justificación. Entonces, digamos que aquí, en esta hoja de activos y pasivos de moneda extranjera, en esta fila 10, mire que aquí hay otra tablita que dice auxiliar, dólares, tasa, y me indica aquí cuál es el saldo en dólares. Y entonces, pues básicamente sucede que tenemos un saldo en dólares en ese banco, en el Banco de Miami, por un valor de $17.715. ¿Ok?
Ese es el saldo que tenemos en el extracto. Seguramente este es el valor que aparece en ese extracto bancario. Y la TRM a 31 de diciembre corresponde a 3.432 pesos con 50 centavos. ¿Sí? Y usted se estará diciendo, bueno, pero ¿por qué le está diciendo? Mire aquí, la TRM a 31 de diciembre era de 3.432 pesos con 50 centavos. Pero entonces usted me estará diciendo, pero Alex, usted estaba diciendo ahorita en la norma, en el artículo 269, decía que debíamos liquidar a la TRM del día en que hicimos el reconocimiento y la medición inicial. Entonces, ¿qué va a pasar con ese valor de los 3.432 pesos con 50 centavos? Lo que ocurre es que tenemos que determinar para efectos fiscales estos 17.715 dólares. ¿Cómo los debo declarar fiscalmente? Ya que claramente no lo puedo hacer a la TRM a 31 de diciembre. En este caso, lo haremos al valor en dólares, pero de la fecha original. Es decir, debo tomar el auxiliar de esa cuenta del Banco de Miami y voy a observar cuáles fueron las últimas transacciones desde la última hacia atrás. ¿Por qué? Porque es que a usted el extracto le llega y le dice simplemente, ese es su saldo, 17.715. Pero yo tuve que haber hecho la conversión de esos movimientos a la TRM del día en el cual se hizo esa transacción. Entonces, digamos que tomamos de la última hacia atrás, ¿sí? Miro cuáles fueron las transacciones y comienzo a irme de atrás hacia adelante. Entonces, observo que el día 3 de diciembre tuve una consignación por 6.200 dólares. Ingresaron a mi cuenta en el Banco de Miami 6.200 dólares. También me doy cuenta que el 15 de septiembre tuve una consignación por 9.600 dólares y en junio 20 tuve una transacción por una consignación por 12.000 dólares. Esos tres movimientos, ¿cuánto me suman? 27.800 dólares. Y debo mirar de esos 27.800 dólares que me suman esos movimientos, ¿cuánto equivalen al saldo en dólares, que son 17.715? O sea, debo poder determinar cómo de estos 27.800, cómo voy a calcular estos 17.715 dólares. Entonces, para ese caso, haga de cuenta que vamos a implementar el método PEPS que se utiliza en inventarios, que es primeras en entrar, primeras en salir. Es decir, vamos a tomar las primeras transacciones que entraron a nuestra cuenta y vamos a mirar que esas son las primeras que vamos a sacar. Entonces, quiere decir que el saldo está compuesta por las últimas que entraron, ¿sí? Por esos saldos que entraron. Entonces, digamos que aquí tenemos en diciembre 3, 6.200 dólares. ¿Listo? Ya tenemos 6.200 dólares en nuestro saldo. A esos 6.200 le sumo estos 9.600 y ahí me da 15.800. Aquí va sumando Excel, aquí abajito donde le estoy señalando. Esos dos me suman 15.800, pero pues me está haciendo todavía falta plata. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a 17.715. Entonces, estoy diciendo que el 3 de diciembre entraron 6.200 dólares. La TRM del 3 de diciembre era de 3.687. Entonces, 6.200 hace parte de estos 17.715, entonces lo liquido completamente. 6.200 por 3.687, eso me da 22.859.000. ¿Listo? Luego, tomo esos 9.600 y ahí esa suma me da 15.800, entonces no alcanza todavía los 17.015, entonces puedo tomar todos los 9.600, los multiplico por la TRM del 15 de septiembre, que es de 3.254, me da 31.238.400, ¿ok? Y me queda todavía un faltante. ¿Por qué? Porque apenas he llevado 15.800 dólares y yo debo llegar a 17.715. Entonces, eso me indica que esos 17.715 menos los 15.800 que tengo acá, me está haciendo falta 1.915 dólares. Por lo tanto, de lo que me consignaron el 20 de junio, que fueron 12.000 dólares,
tomo los $1.915, aquí está, los $1.915 que me hacen falta, ¿sí? Y digamos que son los que me hacen falta para poder completar el saldo con el que estoy a 31 de diciembre. Entonces, con esa sumatoria, con estos valores, esto me da $17.715 que me coincide con el extracto que tengo a 31 de diciembre. Entonces, debo observar que la TRM a la que se realizaron los registros de esas consignaciones, eh, entonces, supongamos que la TRM del 20 de junio fue de 3.564, esta 3.564, que la TRM del 15 de junio fue de 3.254 y la de diciembre 3 fue de 3.687. Ya habiendo realizado sus cálculos, podemos proceder simplemente a multiplicar el saldo de cada día por la TRM correspondiente y me queda que en junio 20 el saldo convertido a pesos es de 6.825.333, ¿sí? Que el saldo a septiembre 15 de esos $9.600 multiplicados por los 3.254 me da 31.238.000 y que el 3 de diciembre el saldo de los 6.200 lo multiplico por la TRM de ese día que es de 3.687 me da 22.859.400. Esto me suma 60.923.133. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos entonces? Pues que el saldo de mi contabilidad en esa cuenta es de 60.807.000. Imagínense, aquí lo tengo en la sumaria de renta, perdón, aquí en la sumaria de renta, tengo que el Banco de Miami, tengo el saldo contable, me da un valor de 60.807.000 pesos, ¿sí? Pero lo que me da en mis activos y pasivos en moneda extranjera me dice que son 60.923.000. Esto me indica que tenemos un ajuste por diferencia en cambio, ¿ok? Entonces, ese ajuste por diferencia en cambio, básicamente lo que tenemos es este valor acá, que dice ajuste al resultado del periodo de ese año, son 116.133. Básicamente, esos 116.133, digamos que sale de esta diferencia. Básicamente lo que hicimos fue tomar este valor, los 60.923.000, que es el saldo que me da al convertir el saldo del extracto por cada una de las tasas representativas del mercado en cada uno de los días que hubo los movimientos, me da 60.923.000. Y a esos 60.923.000 le resto lo que me dice mi contabilidad que tengo, que son 60.807.000. Esa diferencia son 116.133 pesos, ¿ok? Digamos que esa es la diferencia en cambio que hay. Ahora, esa diferencia en cambio, digamos, es una diferencia en cambio no realizada. Esa diferencia hace que mi activo esté valorado en mi contabilidad por 60.807.000, que es lo que tengo acá. En mi sumaria de renta yo tengo ese valor en mi contabilidad, 60.807.000. Y lo que yo debo declarar son 60.923.000, que es lo que me da la liquidación al convertir ese saldo a pesos. Entonces, digamos que esa diferencia, o bueno, este paso, estos 60.923.000 que me están diciendo, que se nos incrementa el saldo de nuestra cuenta en el exterior y ese ajuste se debe a la diferencia en cambio no realizada. ¿Qué hay que hacer entonces para poder llevarnos esos 116.133 pesos? Entonces, debemos tener en cuenta que cuando tenemos la diferencia en cambio no realizada, una cosa es el ajuste que realizo sobre ese activo, sobre la cuenta del banco en Miami, que para nuestro caso corresponde a ¿qué? A un incremento, y sucede que al incrementarlo, eso tiene un impacto en el resultado porque lo que voy a hacer es que voy a aparecer como si tuviera menos gasto por diferencia en cambio o más ingreso por diferencia en cambio, como lo quiera hacer. En últimas, el efecto es lo mismo. Pero cuando voy a ver el verdadero efecto de la diferencia en cambio no realizada, voy a tener en cuenta que también debo observar
los 50.000 pesos. Imagínense que aquí tenemos esta columna, un ajuste también de diferencia en cambio del año inmediatamente anterior, ¿sí? Teníamos esos 50.000 ahí, no se habían contabilizado, los teníamos ahí volando. Con esto que quiero mostrarles, que en la contabilidad, ahí, digamos que aquí para este ejercicio tenemos unos datos históricos. Es lo primero que les quiero mostrar, que tenemos datos históricos, que tenemos aún datos que no están totalmente conciliados o que no han sido ajustados, y voy a tener que todavía echar para atrás para mirar qué del año grabable anterior no se ha logrado declarar, conciliar. ¿Por qué? Porque hubo alguna situación, no nos lo reportaron, algo pudo haber pasado en la contabilidad y eso quedó volando. No significa que porque me quedó por fuera del cierre, más que del cierre contable, me quedó por fuera y no lo declaré en el periodo, en el año gravable anterior, pues tengo ese saldo y lo declaro en esta, ¿ok? Entonces, tenía ese saldo del efectivo por diferencia en cambio de 50.000. Entonces, ¿qué debo hacer? Eso, digamos que esos 50.000 pesos corresponden a la diferencia en cambio del año gravable anterior que no se había realizado. Esa diferencia en cambio yo no la había tenido en cuenta. Y usted se está preguntando, bueno, ¿de dónde lo sacó? Y pues básicamente le respondo que es que estamos suponiendo que en ese año anterior hubo una diferencia en cambio no realizada por 50.000 pesos. Si esa diferencia en cambio que no se realizó fue un mayor valor del gasto en el año anterior, se supone que para este año va a ser un menor valor del gasto, es decir, sería lo contrario. ¿Por qué? Porque la diferencia en cambio no realizada el año anterior hay que analizarla porque posiblemente se realizó en el siguiente año. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, básicamente el ajuste que está en mi sumaria de renta, aquí dice 116.132, que es este valor, 116.100, bueno, aquí lo tengo, aquí está redondeado, en mi sumaria de renta, lo tengo 116.132,56, pues aquí debía haberme traído los 116.133 pesos. Entonces, digamos que, reitero, con esto lo único que les estoy tratando de indicar es que eh, digamos que hay que irnos ambientando con la manera en la cual vamos a abordar este taller y las diferentes situaciones. Cuando hablo de situaciones, pueden ser situaciones tanto contables como fiscales, que vamos a tener que abordar al momento de desarrollar nuestra declaración de renta. ¿Ok? Entonces, voy a traerles datos, les digo, mire, esto puede haber pasado, a veces nos quedan unas partidas por conciliar, nos quedan algunas partidas por ahí flotando, por eso es tan importante el cierre contable y el cierre fiscal. Si esos dos procesos a usted le quedan totalmente bien, usted no tiene de qué preocuparse. Usted puede soportar cualquier visita de auditoría de la DIAN y la va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque tiene la información completamente ordenada. Esto es importante. Este ejercicio, como lo ven ustedes, todas estas hojitas, básicamente estos son los famosos anexos que acompañan la declaración de renta. ¿Por qué hay que tener estos anexos? Porque imagínese que usted es el contador nuevo de la empresa y usted llega y le dicen, sí, mire, entonces este es el puesto, la empresa se dedica a esto, a aquello y lo otro, nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos y toda la parte estratégica es esta, y siéntese y trabaje. Usted recibe un cargo y dice, pues pucha, no estuvo el contador anterior para hacerme entrega al cargo, usted está recibiendo una cosa que pues, literalmente se está enfrentando por primera vez a eso. Entonces usted se reúne con todo su equipo de contabilidad y le empieza a preguntar, bueno, ¿qué debilidades han visto en el área? ¿Cómo venían funcionando? ¿Estábamos cumpliendo con las fechas? ¿Cómo era la parte de impuestos? No, todo estaba funcionando bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, alguien, por lo general uno de los asistentes de contabilidad, se va a sentar con usted por ahí durante una semana y él es el que lo va a empapar de todo lo que está pasando en el área contable y tributaria. Entonces, de lo primero que usted va a tener que llegar a hacer
es obviamente pues familiarizarse con el software contable, mirar quién de su equipo, por lo general todo el equipo maneja el software contable, pero como quién es el más experto, quién es el que le conoce esas trampitas o esas cositas que hay que hacerle al sistema para que funcione bien. Entonces, frente a eso, pues habrá que documentarnos, habrá que conocerlo perfectamente y también empezar a mirar toda la parte de impuestos, arrancando por la declaración de renta del último año gravable, hacia atrás. Yo miré a 5 años atrás con el ánimo de tener un perfecto conocimiento de la empresa y todo esto. Pero si la empresa eh, tiene revisoría fiscal, pues también voy a tener que pedir ese último informe de revisoría fiscal para poderme documentar y saber qué observaciones ha dado la revisoría fiscal y si eso se ha implementado o no. Entonces voy a tener que reunirme también con el equipo, discutir ese informe de la revisoría fiscal y si de pronto la empresa no tiene revisor fiscal, pues posiblemente ha tenido procesos de auditoría externa, es lo mínimo. Entonces pediría ese informe del auditor para reunirme con el equipo, analizarlo y mirar qué es lo que está pasando al interior del área contable y de la empresa para poder mirar qué debilidades fueron descubiertas, qué debilidades en control interno tenemos, qué acciones de mejora se deben implementar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esas serían mis primeras actividades, pero ¿qué pasa? Que si usted llega a un área contable y no hay este tipo de soportes, usted no sabe cuáles fueron los movimientos en moneda extranjera, usted queda varado, usted dice, ¿de dónde sacó esa cifra? ¿De dónde salió este valor de, bueno, digamos que los saldos no tienen problema porque usted cotejará contra el extracto, pero estos ajustes, cómo hizo ese ajuste de 116.132 pesos? Yo tengo que mirar e irme hacia atrás y ponerme a revisar qué fue lo que realmente pasó con ese valor que se ajustó ahí. ¿Cuál fue el criterio que utilizó el contador en ese momento? Por eso es importante, en primera instancia, tener todos estos anexos. Esto es lo que esta es la historia de la empresa, ¿ok? Pero, segundo, yo debo tener en mi política contable determinado este tipo de tratamientos que estoy haciendo, ¿ok? Esto no sale bueno, entonces el contador anterior lo manejaba de esta manera, entonces yo ahora lo voy a manejar de esta otra. Entonces, habrá que mirar qué dice la política contable de la empresa. ¿Okay? Ese es mi otro insumo para poderme empapar de lo que está pasando en la empresa. Entonces, primero, reunirme con el equipo, bueno, primero conocer todos los aspectos de la empresa. Segundo, reunirme con el equipo de trabajo y conocerlos a ellos, su formación, cuánto llevan en la empresa, quién es el que más experiencia tiene, y con ese sería uno de mis apoyos, la persona que más experiencia tiene dentro de la empresa. Luego empiezo a pedir informes de revisoría o de auditoría externa. Los discuto con el área, miro debilidades, miro fortalezas que tenga la empresa y me enfrento de raíz, o sea, me voy de frente contra esas debilidades y esas amenazas que encontró la revisoría o la auditoría externa. ¿Ok? Y por último, empiezo a analizar todos los impuestos que fueron pagos en la organización. Esto con el ánimo pues, de mirar, de tener un mapa completo de la organización, tanto desde el punto de vista contable como impositivo. Y al final tengo que documentarme frente a las políticas contables. Entonces, digamos que esos 5 pasos son importantes para cuando usted llega y se enfrenta por primera vez como contador en una empresa nueva. Entonces voy a tener que mirar toda esta parte, toda esa documentación que hay, cómo lo están haciendo y lección aprendida. Aquí tenemos que nosotros, si encontramos que hay una contabilidad que no está muy bien documentada, unas cifras que usted no sabe de dónde salieron, nadie le explica a usted, pues usted tampoco puede hacer magia, ¿sí? Entonces, pues usted pedirá que venga una firma de auditoría, le hagan la auditoría, como para tener ese soporte de qué hallazgos encontró esa firma de auditoría, y de ahí en adelante usted arranca. Entonces, parto de cero desde ese informe de auditoría hacia adelante. Lo de atrás, pues me da pena, pero yo no lo hice y no hay documentación, no hay nada que me indique cómo fue que salieron esas cifras. Entonces yo me lavo las manos, pido un proceso de auditoría, a partir de ese momento de ese informe de auditoría arranca mi gestión. Y yo no voy a cometer los mismos errores de ese contador. Yo voy a documentar todo.
Yo voy a explicar, voy a tener los anexos claros de cada impuesto que se van a pagar, ¿sí? Para poder determinar ahí qué fue lo que se hizo. Puede que esto no esté documentado, ¿sí? Pero yo aquí puedo determinar, yo empiezo a analizar esto y digo, ah, bueno, aquí está esta tablita que me dice la cuenta del Banco de Miami, tengo un valor de 60.807.000, miro cómo está mi sumaria de renta, ah, coincide con el saldo contable, entonces digamos que lo que se hizo fue traer el valor que teníamos a 31 de diciembre en dólares y se liquidó y se hizo, aquí está la TRM, tengo el saldo en el extracto, y el valor en pesos, y comienzo a determinar ahí qué fue lo que se hizo. Por lo menos tengo un insumo para echar mano de eso y poder ponerme a analizarlo para poder extraer la información. Importante, trate, por eso el Excel es tan grande, trate de documentar todo lo que más pueda. Aquí tiene una gran cantidad de espacio. Trate de documentar ahí, escriba, acostúmbrese a escribir, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, las empresas quedan, las personas nos vamos. Entonces hay que dejar un buen trabajo y entre más usted deje las cosas documentadas, entre deje las cosas más muy bien soportadas, pues eso va a hablar muy bien de su profesionalismo y a usted lo van a recomendar en cualquier lado. Entonces implemente esa buena práctica. ¿Listo? Entonces, ya después de esa sesión de sensibilización, entonces básicamente aquí en nuestra sumaria de renta ya tenemos conciliado ese componente del efectivo y equivalente al efectivo. Ya hicimos el ajuste por diferencia en cambio, por moneda extranjera, y las cifras se me van para mi renglón 110. Si yo tomo estas cifras y las sumo, aquí el Excel me hace la suma y me dice, esos cuatro renglones suman 8.638.233.900. ¿Cuánto se me está llevando al formulario de renta? 8.638.234.000. ¿Por qué? Porque acá se está redondeando al 1.000 más cercano. Entonces, la sumaria de renta me está sumando 8.638.233.971, lo redondea a 8.638.234. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la declaración de renta son cifras en miles. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el primer dato. ¿Sí? Ahora, tenemos que hablar de inversiones e instrumentos financieros derivados. Eh, digamos que, y aquí tengo que explicar un poquito qué es, qué es el tema de inversiones y cuál es su afectación contable. El término inversión, digamos que no tiene una definición establecida en el glosario, digamos en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Pero cuando se analiza la norma en que es utilizado en diferentes secciones del estándar para pymes, puede decirse que ese término de inversión hace referencia a la utilización de recursos, ¿para qué? Para la adquisición de activos de los cuales se espera obtener una rentabilidad a futuro. Específicamente, una inversión financiera podría llegar a definirse como la adquisición de instrumentos de deuda o de patrimonio, o los derechos sobre un negocio conjunto con el cual se busca obtener beneficios como intereses, dividendos, participaciones y similares. ¿Qué quiere decir eso? Que, Profe, o sea que, dime. profe, en el momento, un ejemplo, en una empresa hay X persona que hace un préstamo de 100 millones de pesos a esa empresa, esos 100 millones yo los tengo que reflejar para ese renglón o Eh, alguna adquisición o alguna obligación que se adquiera. bueno, pero cuando tú dices que alguien en la empresa hace una inversión de 100 millones de pesos, es decir, invirtieron en un título valor, compraron unas acciones, ¿qué hicieron con esos 100 millones? No, fue un préstamo, o sea, le entregaron a la compañía 100 millones de pesos Ok, en efectivo. entonces eso no es una inversión, sino ahí se me generó una obligación, eso es un pasivo, ¿sí? O sea, yo pedí un préstamo de 100 millones, se me crea esa obligación, va al pasivo, una obligaciones bancarias,
por 100 millones y lo que yo haga con esos 100 millones, que compre maquinaria, que compre materia prima, pues ya eso lo voy reflejando en las respectivas cuentas, pero eso no es una inversión, es una obligación. ¿Qué es una inversión? Por ejemplo, tengo un excedente de tesorería. Tengo 100 millones de pesos que me están sobrando en tesorería y ahorita como está la inflación, tener eso en la cuenta de ahorros, estoy perdiendo plata. Entonces, ¿qué hace el gerente? El gerente dice, o bueno, más que el gerente, yo como contador le tengo que decir, bueno, eso lo haría el tesorero. Pero si ni el tesorero ni el gerente se dan cuenta, yo como contador le tengo que decir, venga, señor gerente, tenemos 100 millones guardados en la cuenta de ahorros, nos están generando una tasa de interés bajísima, ni siquiera nos están pagando lo de el tema de la inflación, entonces estamos perdiendo plata. Invirtamos en algo esos 100 millones. Entonces el gerente dirá, uy, no, pero ahorita no podemos invertir porque es que tengo que pagar la nómina y no tengo plata, no sé qué, si se más. O si el gerente determina que se puede hacer esa inversión, entonces empezaríamos a mirar un portafolio para decir, mire, podemos invertir en compra de acciones o podemos invertir en una fiducia o en un CDT o la razón que, digamos que la opción que se tenga, ¿listo? Pero yo tengo que saber perfectamente qué voy a hacer con esa inversión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar acciones en una empresa digamos que quiero comprar acciones en Ecopetrol, porque es que ahorita con los escándalos de la ministra de Minas, el precio de la acción de Ecopetrol ha bajado. Y Warren Buffett dice, cuando bajen el precio de las acciones, salga y cómprelas. Entonces yo dije, listo, voy a comprar acciones de Ecopetrol porque están bajando. Entonces fui y compré 100 millones de pesos en acciones de Ecopetrol. ¿Qué estaremos, esa compra, con qué motivación la hicimos? Con el ánimo de seguir comprando más acciones y en algún momento tener el control de Ecopetrol, pues eso no va a pasar, ¿cierto? Pero puede que si yo compro acciones de otra empresa con esa intención, yo debo contabilizar esa inversión en otra cuenta, en otro tipo de cuenta. ¿Por qué? Porque yo esa inversión, mi objetivo con esa inversión no es salir y vender luego las acciones para ver qué me gané, sino poder tener esas acciones acumuladas para en determinado momento poder determinar que yo tengo control sobre esa empresa. Entonces habrá que mirar realmente cuál es el objetivo con el cual estoy comprando o con el cual estoy haciendo esa inversión. Es diferente, ¿sí? Es diferente el tema digamos que ahí la gerencia me tiene que aclarar a mí como contador qué es lo que quiere, cuáles son sus intenciones con esa inversión. Entonces vamos a comprar acciones, no de Ecopetrol, sino vamos a comprar acciones de una empresa que se dedica al mismo objeto social nuestro. Entonces, posiblemente uno interpreta, ay, el gerente quiere comprar esa empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque está invirtiendo en ella y el precio de la acción es bajito y está cayendo, el precio está cayendo. Entonces, lo que él quiere es tener control sobre esa empresa para fusionarlas, para empezar a tener mayor peso dentro del sector, la razón que sea, ¿sí? Pero yo desde el área contable necesito saber cuál es el objetivo real que hay detrás de esa inversión, ¿ok? Entonces, vuelvo y digo, puede hacerse inversión en compra de acciones específicas, ¿sí? O de pronto en bonos de tesorería del Estado. Yo digo, mire, yo quiero comprar, ¿qué pasa con las acciones? Que con las acciones, usted, digamos que esa es una inversión muy volátil. Tanto así que se dice que si usted compra acciones, no necesita tanto cerebro, sino más estómago porque tiene que aguantar esas subidas y esas bajadas de precio. Entonces, hoy cayó, mañana siguió cayendo, pero pasado mañana empezó a recuperarse y así va. Eso es la bolsa de valores, eso es lo que pasa en el día a día con el mercado accionario. Si usted compra acciones de una empresa, va a sufrir de esa manera, pero puede que le genere buenos rendimientos. Ahora, si lo que usted quiere es tener control sobre esa empresa, pues usted se va a aguantar esas subidas y esas bajadas porque a usted no le interesa eso, si usted no quiere ganar interés, usted lo que quiere es tener control sobre esa empresa.
Diferente a, si yo compro acciones en Ecopetrol, que nunca voy a tener el control de Ecopetrol, entonces yo sé que lo que estoy buscando con esa compra es salir al mercado cuando la acción esté en su precio máximo, salir al mercado y venderlas. ¿Ok? ¿Para qué? Para obtener el máximo de rentabilidad. ¿Listo? Entonces yo tengo una intención especulativa, que es la compra de acciones en Ecopetrol, que las pienso vender cuando el precio esté bien arriba, o tengo una intención de controlar una empresa cuando compro las acciones de otra empresa y mi intención es seguir y seguir y seguir y seguir comprando acciones para en algún momento tener el control de esa organización. ¿Listo? Entonces, mire lo diferente que Profe, y es. en su momento, si llegase un nuevo accionista de esa empresa y invierte, bueno, bien sea maquinaria, en ese caso que sacamos el valor de la maquinaria para ingresarlo ahí, o cómo se hace en esos casos cuando ingresa un nuevo accionista solamente con maquinaria bueno, un bien, digámoslo así. Ok, pues digamos que ahí lo primero que hay que hacer es, ese nuevo accionista, lo que va a hacer es un aporte de socios, ¿ok? Así como lo hizo el socio mayoritario o como lo hicieron los socios al momento de crear la empresa. Cuando se crea una empresa, se les pide a cada uno de los fundadores un dinero, ¿sí? Por ejemplo, 50 millones de pesos a cada uno. Pero puede que uno diga, uy, hermano, yo no tengo los 50 millones, yo tengo 10 millones en efectivo, pero tengo este carro que está evaluado en 25 millones, entonces ya tengo 35 y puedo dar 5 computadores que cada uno vale 3 millones, entonces me da 15 millones, ahí ya van los 50 millones, ¿sí? Entonces uno registra en el capital los 50 millones de ese socio, pero están distribuidos en 10 millones en efectivo, 25 millones en un vehículo y 15 millones en computadores. ¿Ok? Entonces lo empiezo a distribuir de esa manera. Lo mismo con este nuevo accionista. Si nosotros salimos y necesitamos un socio, a ese socio se le va a pedir un aporte. Ese aporte él lo puede dar en efectivo o en especie. Si él nos da una maquinaria, ok, le recibimos, habrá que hacer un peritaje, se determinará cuál es el precio real de esa maquinaria, ese valor es el que se toma como el aporte de él, puede que haga un aporte en efectivo y de esa maquinaria, eso suma como el aporte social de ese accionista y se registra en las respectivas cuentas, bien sea en caja bancos, perdón, en efectivo equivalente al efectivo o bueno, puede ser efectivo equivalente al efectivo y en propiedad, planta y equipo, maquinaria, ¿ok? Entonces, pero digamos que hay que determinar realmente qué es lo que él va a hacer y eso a dónde va a ir a parar. Pero esos aportes de socios, por lo general, entran al patrimonio a engrosar ese capital de socios y el respectivo aporte que él dé se clasifica en la cuenta dependiendo de lo que está aportando. Si es efectivo, si es en especie, si es en vacas, en lo que sea, eso se contabiliza en la respectiva cuenta, pero hace parte del aporte del socio. Entonces, básicamente acá con inversiones, lo que les quiero vender como idea es que hay que tener perfectamente claro qué es lo que vamos a hacer con esa inversión. Si la quiero tener para obtener una rentabilidad en un momento dado, o sea, yo quiero que mi dinero esté moviéndose, entonces lo puedo hacer comprando acciones o no tanto acciones de una empresa. Hoy en día se manejan, voy a mostrarles. Eh, Espérame, creo que se llama, no sé si es esta, no. Es para mostrarles más o menos cómo es que se ve, me olvida siempre las siglas. Espérenme que es que mi hija es la que tiene, para que veamos el portafolio. Denme un minutico y se los muestro. Listo, se llama BCP.
Entonces, mire lo que uno puede hacer. Eh... Venga, fondos mutuos. Aquí está. Ay, no. Que yo tenía por qué anotar. Es que les quiero mostrar cómo es que funciona esto. Aquí está. Entonces, BCP Global. ¿Qué hace esto? Esto es un fondo de inversiones en donde usted decide en qué quiere invertir. ¿Qué es un fondo de inversiones? Un fondo de inversiones es una empresa que se dedica a recaudar dinero que la gente quiere invertir. Y para eso, ¿ellos qué hacen? Ellos crean una serie de portafolios. Entonces, imagínense que estamos en este fondo de inversión BCP Global. Eh, Aquí en BCP Global uno puede, digamos que tiene acceso a varias, digamos que eh, a tomar la decisión sobre en qué portafolio quiere invertir. Entonces, digamos que aquí, importante que es que este fondo está asociado con BlackRock. BlackRock es, digamos que, la empresa más poderosa del mundo. No es ni Google, no es ni Apple, no, es BlackRock. BlackRock es ese fondo de inversión impresionantemente grande y poderoso a nivel mundial que maneja la gran mayoría de los recursos en diferentes empresas. Entonces, cuando uno llega a BCP Global, pues no le estoy haciendo, digamos que, publicidad a ellos ni nada de eso. Así va a encontrar usted cualquier cantidad de fondos de inversión. Básicamente aquí encuentra esto de los portafolios. Aquí usted puede mirar cómo funcionan esos portafolios. Le va a dar una idea sobre qué es. Mire que hay unos portafolios de renta fija, hay un portafolio conservador, uno moderado, uno de crecimiento y uno de renta variable. Si usted entra al moderador, al conservador, si me permite entrar, déjame que clic. Es que por lo general pide mucho, pide que uno se suscriba, pero no nos vamos a suscribir porque ese no es el objetivo. El objetivo es entrar y mirar. Ah, bueno, definamos nuestro perfil a ver qué nos dice. Eh, Aquí me va a pedir mis datos. Ah, yo ya me había registrado. Entonces, es que siempre utilizo este tipo de ejemplo para poder indicarles cómo es que funciona ese tipo de inversiones. Entonces voy a entrar acá, olvido su contraseña, email.
Bueno, pues no ha llegado. Miremos. Bueno, esperemos a ver si me llega. Básicamente, lo verdaderamente importante que tienen estos portafolios, a ver si aquí me deja entrar, es que ya están diseñados y le muestran a usted cómo funcionan. Entonces, aquí están, mírenlos. Entonces, hay uno de renta fija ultra corto plazo. Bueno, primero, lo primero que hay que decir es que estos fondos de inversión son en dólares, ¿sí? Por lo general, le toca a uno tener mínimo $50.000 para invertir en esto. O sea, ya estamos hablando de un dinero considerable. Pero usted tiene oportunidad de crear o de invertir en un portafolio de renta fija ultra corto plazo. Este no es un portafolio de BlackRock, pero fue rebalanceado por el equipo de consultoría de portafolios de BlackRock con el fin de optimizar la relación retorno-riesgo. Entonces, este portafolio ofrece participación en instrumentos de renta fija corporativos y soberanos con una duración menor al año. Tiene exposición a mercados de capitales de Estados Unidos. Mire que digamos que se va a las economías más fuertes. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, entre otros países desarrollados. No se mete con nada de países emergentes ni países en vía de desarrollo, nada, solo países desarrollados. Y tiene en consideración criterios ESG. Entonces, básicamente aquí nos muestra cómo son los rendimientos. Promedio de rendimiento al vencimiento, 4,73%, maduración promedio a los 0,2 años, ¿sí? O sea, eso es, tomémonos los 12, digamos que sería como a los 6 meses, estaría, bueno, no, 6 meses no, sino 2 por 6, 12, sí, sería digamos que ahí lo que hacen es mostrarle a usted cuánto es lo que le puede generar en rendimiento. ¿Y qué le muestra? Le dice, mire, ese portafolio está básicamente estructurado solamente en bonos, ¿ok? El 30% son bonos a tasa flotante, el 20% son bonos del tesoro de 0 a 1 año y bonos de ultra corta duración que venden los gobiernos. Por lo general, los bonos son vendidos por los gobiernos de los diferentes países. Entonces, cuando Colombia no tiene plata, ¿qué hace? Crea bonos de tesorería y sale al mercado y los vende. Se está endeudando. ¿Ok? Entonces, cuando usted sale como gobierno y se endeuda, usted le tiene que decir al inversionista, oiga, yo le estoy vendiendo estos bonos al tanto por ciento. Entonces, ¿y a cuánto tiempo cuál es el periodo de maduración de ese bono? ¿Qué es periodo de maduración? ¿Cuándo vence? Y cuando vence me pagan mi plata que acabo de invertir más los intereses. Esos bonos realmente pagan muy poquito de interés, pero está la confianza de que esa plata no se le va a perder, ¿sí? Entonces, pues digamos que sería una buena opción. Pero en donde realmente uno obtiene mucha, venga, si uno entra, bueno, voy a entrar a este de renta fija. Los bonos de renta fija me dice que el 100% también es inversión en bonos. ¿Cómo están distribuidos? En bonos de corporaciones, en bonos sobre mercados emergentes. Mire que tiene el 8,8 son bonos corporativos, el 32,8 son bonos corporativos en grado de inversión, el 8,2 son bonos sobre mercados emergentes y esto es bien importante. ¿Por qué? Uno tiene que mirar a dónde está llegando esa inversión. Entonces, el 21,1% son bonos del tesoro, o sea, bonos de los gobiernos de diferentes países que tienen un periodo de maduración de 1 a 3 años. Y el 29% son bonos del tesoro con periodo de maduración de 7 a 10 años. Entonces, si miramos este de 7 a 10 años, nos dice en qué países está invirtiendo. Entonces me está diciendo acá, básicamente son bonos del tesoro y me indica, ay, venga, aquí
Bueno, no, digamos que él arroja este PDF en donde le está indicando cómo es el comportamiento específico de esos bonos del Tesoro de 7 a 10 años. Y me está diciendo, este es el comportamiento que tiene, mire que tiene un crecimiento sostenido, es de a poquitos que va creciendo, pero mire que en muy pocas ocasiones baja de precio. ¿Por qué? Porque la estabilidad de esa inversión es constante. Y mire que va subiendo, sube, 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 chan. Aquí esto ya, pues esto es COVID, ¿sí? Baja y empieza a descender. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos se endeudaron, ¿cómo se dice? Sus niveles de riesgo fueron aumentando y eso hace que eso afecta esos bonos, afecta esos títulos de inversión. Entonces, mire, esa caída, esto se debe básicamente a, esto es COVID, toda esta caída, ¿sí? Apenas se está recuperando y me imagino que volverá a subir, pero mire que no cayó tanto, es decir, se vino a, lo máximo que cayó fue a valores que estaban antes de la pandemia, en junio de 2019, y vuelve y se recupera. Aquí ya va subiendo poco a poco. Entonces, digamos que son títulos que son muy estables en el mercado. Que hay ocasiones en las que, por ejemplo, como la pandemia, pues son situaciones que se salen de las manos, que afectan a todos en general, y pues ahí ante eso no hay nada que hacer. Eso frente a ese tipo de bonos, pero también están los bonos sobre mercados emergentes. Aquí en los de mercados emergentes es importante saber en qué países se está haciendo ese tipo de inversión. Entonces, por ejemplo, mire, de todo el porcentaje, aquí estamos invirtiendo en bonos de mercados emergentes. ¿Qué mercado emergente estamos invirtiendo? En el estado de Kuwait, es un emirato árabe, en la República de Ecuador, mire, estamos invirtiendo en bonos de Uruguay, en bonos de Qatar, mire que hay dos opciones, en bonos de Argentina, ¿sí? En bonos de Kazajistán, en bonos de Brasil, en bonos, estos son Petronas, esto es como, ay, las torres Petronas son de Malasia, y en otros bonos de Uruguay. Entonces, mire la composición de esa inversión. Y esto me da a mí a entender qué tan sólida es esa inversión. Y si usted mira, por ejemplo, Ecuador ahorita está más bien estable, tuvo problemas con la pandemia, pero ya se ha logrado recuperar. Bueno, realmente qué país no tuvo problemas con la pandemia. Lo que pasa es que el de Ecuador fue más visible porque eran los muertos en la calle, no los recogían. Entonces, digamos que esas escenas fueron fuertes, pero pare de contar, la economía, bueno, empezando porque la economía de Ecuador es dolarizada, parta de ahí. Y digamos que ha venido teniendo muy buena inversión. ¿Sí? Uruguay es uno de los mejores países que hay en Latinoamérica. Es un país con muy poca deuda, un país muy educado, su población es bastante educada. Eh, es un país con muy buenas proyecciones económicas, a pesar de lo pequeño que es. Brasil, pues ni hablar, es potencia económica, aunque pues está atravesando por problemas, pero eh, digamos que sigue siendo potencia, hace parte del BRICS. El BRICS es un bloque económico que es BRICS, es B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica. Y usted me dirá, uy, pero esos países como medio malucos, pero digamos que son economías muy grandes. La economía brasilera es grandísima, la economía rusa, pues ni hablar, que está ahorita con sus problemas, pero digamos que es potencia militar. Bueno, potencia militar, si fuera potencia militar hubiera acabado esa guerra en un mes la hubiera acabado, pero miren que cómo se le ha agrandado el problema. Pero igual, todos los recursos naturales que tiene lo convierte en un mercado muy atractivo. China, pues, es la segunda potencia hoy en día. India, India es, si nos descuidamos, en 5 años la India va a estar a la par de la China y son mercados que son no solamente gigantes, sino que son países grandes en extensión y inmensamente grandes en población. Entonces, son inversiones que se realizan en ese tipo de países. Pero hay otro, digamos que este de renta variable, si usted entra a este de renta variable, mire cómo ha sido el comportamiento de esas inversiones. Siempre han ido subiendo. Aquí hubo un bajón en el 2016,
pero vuelve y sigue, llega a un pico en donde esa inversión ha tenido un crecimiento del 168%, que en momentos baja, sí, baja al 140, entonces usted dirá, uy, pero perdí el 28%, sí, pero perdí un 28% en el rango de un año, pero después viene que se recupera el mercado, llega a otro pico de 176, vuelve y cae por tema de pandemia, se recupera y sigue un crecimiento sostenido y mira dónde va, en su pico de 238%. Esto indica que el comportamiento de este tipo de portafolios es muy atractivo. Y miremos la composición de eso. Tiene el 64%, el 64% de la inversión está en acciones de Estados Unidos, específicamente en el Standard Poor's 500, que es un indicador de valores en donde están las 500 empresas mejor valorizadas en Estados Unidos. Luego tiene 13.7% del fondo en acciones de Europa, 3.9% en acciones japonesas, 15% en acciones de mercados emergentes y el 3.5% en acciones del Reino Unido. Entonces, por error le di a las acciones de Estados Unidos. Entonces, aquí me dice, básicamente, aquí está invirtiendo en Apple Incorporation, el 6.31% de su inversión, en Microsoft el 5.40%, en Amazon, en Alphabet, que es Google, Berkshire Hathaway, esto es como otro fondo de inversiones, a otras acciones de Google, clase C, Nvidia, estos son es una empresa que se dedica a fabricar sobre todo tarjetas de video para juegos. ExxonMobil es una petrolera, United Health Group, esto es como algo de salud, y Tesla. Miren que la mayoría son empresas de tecnología, ¿sí? Son empresas que generan muy buenos rendimientos, son empresas que son muy fuertes y poderosas a nivel mundial y pues que habrá que mirarlas con mucho detenimiento, pero mire que el portafolio está bien distribuido y son empresas muy sólidas. Yo le aseguro que ninguna de estas empresas va a quebrar en 10 años, ¿sí? Entonces son bastante estables. Eh, y dentro de esto hay algo bien importante y son estas acciones de mercados emergentes. Dentro de ese portafolio, aquí he encontrado, este es el comportamiento de esas acciones y básicamente ahí están invirtiendo en este tipo de empresas, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Esta es la empresa taiwanesa, ¿sí? Que fabrica los chips más pequeños y más poderosos del mundo. Por eso es que China friega tanto con Taiwán, porque quiere apoderarse de esta empresa, porque sabe que los gobiernos de todo el mundo le mandan a hacer chips a esa empresa y básicamente lo que tienen son secretos industriales por montones, no solamente industriales, sino militares también. Entonces, por eso China está detrás de Taiwán. Eh, no es tanto el que, ay, que es territorio que está enfrente de China y que siempre hemos sido, no, tiene un interés netamente económico sobre esa empresa. Y es de las más fuertes del mundo. Vuelvo y digo, es la que produce hoy en día, la que surte al mundo de chips, de los chips más pequeños, chips para misiles, chips para equipos nucleares, chips para vehículos, chips para equipos de cómputo, para todo se necesitan chips hoy en día. Y esa empresa es la que los fabrica. Ahora, hay una empresa todavía mucho más fuerte y es, esos chips, usted no los crea, usted no se pone a pegar, esos son láminas tras láminas, usted no se pone a pegar esas laminitas una por una. Tiene que tener una máquina que solamente la construyen en Holanda, o lo que hoy se conoce como Países Bajos. Entonces, Holanda o Países Bajos le vende esas máquinas, se llaman impresoras de chips, se las vende a esta empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing y ellos son los que con esa máquina producen esos chips tan inmensamente pequeños, ¿ok? Pequeños y poderosos. Por eso cada vez las cosas son más pequeñas. Los celulares, ¿sí? Los celulares tienen chips. Todo hoy en día tiene chips y por eso esa empresa es de las más valorizadas. Y en este portafolio tienen destinado el mayor bloque de inversión de ese portafolio es 5.44 para esa empresa, TSMC se llama, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Luego viene con Tencent Holdings, no sé qué es, Samsung Electronics, Alibaba,
eh, Meituan, no sé si es una empresa china, China Construction Bank Corp, y pues digamos que ahí uno tiene todo el mapa de a dónde va a ir a parar su plata. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo interesante con los fondos de inversión hoy en día? Que básicamente esos fondos de inversión eh, hoy en día le dicen a usted, este es el portafolio que yo tengo. Si de pronto usted aquí encuentra una empresa que no le gusta, por ejemplo, miremos acá, Total Energies. Total Energies es una empresa francesa que se dedica a temas de explotación de petróleo. Entonces yo puedo decir, no, yo quiero cuidar el medio ambiente, entonces yo quiero invertir en ese portafolio, pero saque de mi portafolio todas las empresas petroleras y aquellas que dañan el medio ambiente. Entonces le toca a BCP Global decir, ok, de este portafolio sacamos ese 3% que estamos invirtiendo en Total Energies, lo sacamos y le ampliamos la inversión en, por ejemplo, en Siemens o en SAP, ¿sí? En Sanofi Sintelao, esto es un laboratorio, en L'Oreal, en Allianz, en Schneider Electric, lo va distribuyendo, pero porque usted dijo que no quiere que su plata financie inversiones de empresas petroleras o empresas que tienen líos de corrupción, empresas que, eh, qué sé yo, están inmersas en temas de delitos transnacionales o actividades terroristas, en fin, uno puede llegar a depurar o ser tan puntual con el tema de sus inversiones. ¿Okay? Básicamente, digamos que esto es como un mapa de ese tipo de inversiones que se puede hacer en una organización. No todos lo hacen así. ¿Por qué? Porque es que para tener una inversión en este tipo de portafolios, esto está más orientado como para personas naturales, personas que tienen una liquidez, que tienen un ahorro y lo quieren invertir a largo plazo. Si usted quiere invertir en ese tipo de portafolios, hágalo con la mentalidad de que va a meter esos $50,000 y prácticamente se va a olvidar de esa platica hasta que se pensione. ¿Ok? Cuando se pensione, ahí va a ver lo que eso le rentó. ¿Ok? Si usted se pone a mirar todos los días cómo va esas acciones, le juro que se va a pegar una estresada ni la mancha. ¿Por qué? Porque todos los días eso sube, baja, vuelve y cae, vuelve y se recupera, pero eso es el mercado accionario. La ventaja de tenerlo en un portafolio es que si se pierde en un tipo de acción, posiblemente se gana en otras. ¿Ok? Entonces, esa pérdida se equipara con esa ganancia que tuvo en las otras utilidades. Por eso es importante y ese es el plus de invertir en un portafolio. Diferente a decir, no, yo solamente voy a invertir en L'Oreal, ¿sí? En esta empresa francesa. Pues sí, chévere, ¿sí? Pero uno no sabe si de pronto esa empresa la va a investigar, le va a pasar algo, tuvo un mal manejo, y son empresas que cuando sale un escándalo, su precio de acción cae inmediatamente. Entonces, pues digamos que no es tan chévere que eso llegue a ocurrir. ¿Ok? ¿Me hice entender con este tema de estas inversiones? Sí, Sí, señor. profe. Ok, perfecto. Entonces, dejémoslo acá. El sábado seguimos avanzando en este componente que se llama, que tiene que ver todo con el renglón 37 de nuestro formulario de declaración de renta. Acciones del grupo Aval, acciones preferenciales, el ajuste al valor razonable de esas acciones, acciones en Ecopetrol, acciones en una empresa de construcciones LBG, inversiones en CDT y en derivados financieros. Vamos a hablar qué son los derivados financieros, cuáles son los tipos de derivados financieros y cuáles son los riesgos que hay detrás de esos derivados financieros. Posiblemente el sábado solamente avancemos en este renglón, el renglón 37. Pero el objetivo es avanzar en explicarles cómo funcionan las inversiones desde lo contable y cómo van a parar las cifras a nuestra declaración de renta. Listo, entonces dejemos ahí. He recibido correos de algunos estudiantes que me han mandado, me dicen, profe, ¿cómo voy con el ejercicio? Me voy a quedar ahorita a revisarlo, les estoy respondiendo entre hoy y mañana en la mañana, diciéndoles, mira, vas bien, ajusta esto, tienes que
investiga sobre tal cosa, o les hago unos comentarios ahí sobre la actividad, pero los he visto los ejercicios y van muy bien, así que digamos que sigan de esa manera, que lo están desarrollando con una muy buena metodología, ¿listo? Entonces, pues nada, yo creo que dejemos aquí y nos vemos el sábado, ¿listo? Ay, Estefanía, cuéntame. Muy buenas. Creo que, sí, era para decirles que creo que como le había manifestado el sábado, la verdad, yo veo el taller, pero no soy capaz de hacerlo porque hace 5 años no estudio y no sé qué temas estudiar para poder hacerlo. Entonces ese fue el correo que yo le envié, si de pronto se me podría colaborar con qué temas puedo estudiar para saber hacer el examen que va a hacer para poder resolver el taller. Ok, bueno, el examen va a ser preguntas de lo que hemos visto en sesiones y lo que está publicado en la plataforma en la unidad número 1. De ahí saldrá el examen, ¿listo? Ahora, para el tema del desarrollo del taller, tengo entendido que tienen el grupo en WhatsApp y por ahí, si está, ya estás en el grupo de WhatsApp. Sí, profe, yo estoy en el grupo de WhatsApp. Ok, porque hay, Que yo le pido el favor a usted, profe, si existe la posibilidad que para el taller me pueda, si es posible, decir unos temas específicos para yo estudiarlos, por favor. uy, chica. Bueno, yo le respondo el correo. Eh, sí, lo que pasa es que son temas gruesos, son temas bastante amplios, pero yo cumplo con decirle cuál es la temática, ¿listo? Listo, profe, muchas Bueno, gracias. bueno, pues, listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces, pues nada, dejemos acá, nos vemos el sábado y seguimos avanzando con esta temática, ¿listo? Les agradezco mucho la asistencia y les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Hasta mañana, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Chao.